decimos con tres: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Alabanza sea el Dios Todopoderoso. Ponga su mente y su corazón para oír la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en su casa, por ser parte de su pueblo, porque estando acá somos más que bendecidos a pesar de las luchas, de las aflicciones que podemos llegar a tener. Quería compartir en San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20, y esta predicación le puse como título El secreto de la unidad. Y dice la palabra en San Juan 17, en el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste no le he dado para que sean, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te pedimos que tu presencia fluya a través de tu palabra, porque tu palabra es espíritu, es poderosa, es más cortante que espada de doble filo, dice tu palabra. Señor, que toda aflicción, todo espíritu contrario al espíritu de Dios, Señor, se vaya de este lugar, Señor, así como dice tu palabra, que tú oraste por tu pueblo, Señor, por tus hijos, para que hoy podamos ser fortalecidos y ser bendecidos. Te pedimos que esta palabra, donde tú haces una oración, primeramente por tus discípulos, luego por toda la humanidad que va a ser salva, Señor, te pedimos que tu presencia esté obrando en una forma sobrenatural, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Señor, para que no haya malas interpretaciones ni espíritu contrario a tu palabra, sino para que tu palabra, Señor, opere milagros en este lugar y que cada día podamos seguir creciendo como pueblo, como iglesia, como aquellos que traemos el mensaje de lo alto para este mundo. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y quería compartir unos textos. Y veía que en la oración que Jesús ora antes de ser entregado, Él ora por sus discípulos. Y lo leímos en el 20, no solamente Él oraba solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que el Señor en su oración está orando por sus discípulos y también por aquellos que ellos habían predicado, y de hecho que la palabra llegó a nuestros días. Por 12 discípulos nada más la palabra se extendió a lo largo y ancho de todo el mundo. Nadie puede decir que la palabra no ha llegado, sino hoy por internet, por los medios, por todos lados podemos ver que la palabra de Jesucristo es poderosa y todavía quebranta el corazón de aquel que por ahí es más duro que todo. Y decía la palabra que Él oró en ese momento antes de ser entregado por los discípulos, por aquellos que un día vamos a recibir la palabra. Y decía que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Decía la oración, nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Él oraba para que podamos llevar la palabra, para que podamos ser referente de su gloria. El mundo pueda ver que nosotros somos uno en Jesús.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfecta unidad, decía el Señor. ¿Y usted cree que el Señor no hizo perfecta la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios? Y a veces vemos que estamos como divididos. Pero ¿por qué a veces estamos divididos? Sino porque también tenemos un enemigo, que es Satanás, que viene y busca conflictos. Y muchas veces, si nos damos cuenta, nuestros conflictos con los hermanos no son conflictos que serían conflictos terribles, sino a veces por una palabra de más o un chiste o algo que se dijo. Es el conflicto que a veces nos lleva a retroceder en el buscar de Dios, porque creemos que nos hizo mal, que nos hizo daño, pero a veces es muy simple determinar por qué estamos muy divididos en eso, o estamos perdidos en muchas cosas, porque no estamos viendo a nuestro Dios realmente, no estamos buscando de Él. Y dice el Señor que oró por esta perfecta unidad para que nosotros podamos llevar a la humanidad aquello que el Señor hizo en esa cruz, que es el rescate por nosotros, que éramos pecadores, pero Él se dio por nosotros, y al darse por nosotros podemos ser más que vencedores en Él, y podemos entrar en esa patria como hijos de Jesucristo, por medio de nuestro Redentor, que es ese Dios que un día se dio por nuestros pecados. Y vemos, y como decía antes, cuando vemos que no estamos como divididos, es porque una palabra nos lleva a apartarnos de Dios, y ahí vemos el crecimiento que tenemos, hermanos. Quizás somos personas de años, quizás somos personas que hace poco que estamos, somos niños todavía en el camino de Dios, pero el buscar de Dios nos hace crecer, porque no estamos viendo a ver qué me dijo o qué dije, o a ver el chisme primero que salió, sino estamos buscando de Dios, y eso se ve y es evidente cuando una persona busca de Dios. No está buscando a ver quién habla algo novedoso para salir a contar, sino está buscando a ver cómo puede llevar adelante la obra, cómo buscar a aquellos que se pierden. El Espíritu de Dios le da revelación a quién tiene que buscar, qué tiene que decir, cómo tratar a los hermanos sin ofender. Ese es aquel que busca a Dios, aquel que está buscando a Dios en la unidad. Ahí se va completando la unidad que es en Cristo Jesús, por medio de nuestro Dios y para con todos nosotros, porque nosotros no podemos decir que nosotros somos fomentadores de la unidad. Podríamos decir, tenemos una persona que arma grupos y es un tipo que tiene la habilidad de armar grupos. Yo me acuerdo que en la empresa decían, este hombre va a venir y va a armar grupos, porque él sabe de armar grupos. Y de hecho que vino e hizo un gran grupo, porque era justamente lo que sabía. Pero en la iglesia no podemos decir, vamos a traer a alguien, quizás no vamos a decir que un pastor o un hermano pueda saber de esto y pueda mejorar en muchas cosas, pero no es por la fuerza de nosotros, hermanos, es por el poder de Dios que le ha dado a la iglesia a través de la unidad en el Espíritu. No es una unidad de que uno tiene buen trato con otros, sino es a través de su Espíritu que podemos tener relación con nuestros hermanos y podemos llevar a cabo este lugar, que un día podemos verla llena, rebalsada de personas, pero no es por nuestra fuerza ni por nuestro talento, sino solamente es por andar por la palabra de Dios y buscando esa unidad que ya declaró el Señor que la teníamos. Pero a veces no lo vemos justamente por eso, porque vemos
pequeñas cosas que Satanás lo agranda más y nos hace perder en el camino, pero quiera Dios que en esta noche podamos entender que no es nuestra batalla con nosotros mismos, sino que con un ejército que es de Satanás, y podamos entender que estamos puestos por Dios y estamos guiados por Él en este tiempo, a pesar de que uno dice la unidad en este mundo, la globalización, pero vemos que cada día eso es una gran mentira, porque vemos guerra, violencia, por donde quiera que vayamos, lo vemos y vemos que eso tampoco es la unidad que Dios mandó, sino esa es una unidad humana que dice ser, pero no lo es. Nosotros estamos buscando la plena unidad que el Señor mandó en su palabra, y de hecho que lo oró también Él, como cualquiera de nosotros oraría. Él oró siendo nuestro Redentor, siendo nuestro Dios, y pidió esa perfecta voluntad en nosotros. Somos un cuerpo, y este cuerpo está dividido en mucho, puede ser brazo, codo, pierna, pero todos somos útiles. Cuando vemos que un hermano está mal, nos dolemos por ese hermano. Ahora, cuando no nos dolemos y no nos pasa nada, vemos también a dónde está nuestro corazón. Quizás está por ahí podría ser ganar dinero. Estoy preocupado por la ambición de este mundo, por salir corriendo porque pierdo la novela de la noche, porque por miles de cosas, porque tengo que jugar, no sé, algo y me tengo que ir, o no tengo tiempo de estar con Dios porque tengo primero mis obligaciones. Y ahí cuando vemos que perdemos la unidad en el espíritu. Vemos que muchas veces, y quería decirles en Efesios 4, 3, 6, que también dice la palabra, la unidad del Espíritu, Efesios 4, 3 al 6, que decía Pablo, que no es una condición que uno podría decir, si bien es un don de Dios para que nosotros podamos estar unidos, también es una condición nuestra tener que buscar esa unidad, tener que estar metidos en las cosas de Dios para llevar a cabo esta unidad. Decía el apóstol en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, decía el apóstol. Y vemos en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y decía en otras versiones, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, como para poder entender. Hagan todo lo posible. Si bien es algo, un don de Dios que nos dio para tener esa unión entre nosotros, quizás tenemos diferentes opiniones, que no somos todos iguales, cada uno piensa distinto, razona distinto, pero no quiere decir por eso que tengamos diferencia. Podemos tener diferencia pero solucionarlo. No tenemos que estar años para decir, hermano, perdóname, o hermano, mirá, esto me parece que es así, tratar de arreglarse de alguna forma. Si no podamos tener ese discernimiento espiritual, esa unión entre nosotros, hermanos, decía el apóstol, como dije, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. O sea que es algo que uno lo tiene que lograr, uno tiene que llevar adelante la obra de Dios, no quedarse en el camino, no perder la fe ni la confianza
esperanza en el Señor, sino por el contrario, seguir en esa unidad. Quizá, como decía, tengamos diferencia como cualquier ser humano. Pero en este lugar tenemos que ser sabios y si uno no afloja, tratar de pedirle perdón, hermano, te ofendí, perdóname, y seguir y tratar de llegar a ese vínculo que dice la palabra, ese vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ese es nuestro Dios, hermano. El Señor es uno para todos. Un día que estemos en su presencia no va a ser los pastores de este lado, aquellos que tienen conflicto, a ver quién es el que está en conflicto. Por este lado, no. Ahí vamos a estar todos unidos en una misma unión congregacional gigante, donde todos, pobres, ricos, millonarios, aquel que estaba tirado en la calle, aquel que, no sé, el presidente, lo que sea, todos vamos a estar ahí, vamos a ser parte de esa gloria que un día vamos a estar todos juntos. No somos eternos, tenemos un vencimiento en nuestra vida. Nadie puede decir a mí nada me va a pasar y yo no me voy a sujetar, porque sinceramente no es la palabra de uno, sino es la palabra del Señor que quiere unir a la iglesia, no solamente en este lugar, sino en todos lados. Por todos lados vemos desuniones, por ahí personas que dañaron, cosas que a la vista decimos, pero ¿cómo es posible que pase lo que pase en la casa de Dios? Pero lo vemos y nosotros tenemos que ir adelante de eso, tenemos que buscar en esta noche la unidad en el Señor, buscar de todo corazón, buscar su presencia primeramente, porque sin su presencia no vamos a poder perdonar al otro hermano, sino por el contrario, vamos a correrle y perseguirlo porque me dijo tal cosa, sino vamos a buscar esa unidad que el Señor dice en su palabra. Y así como decía el apóstol, no solamente que es al don de Dios, sino que nosotros lo tenemos que buscar y no perderlo, porque también vemos a lo largo de la humanidad cómo las iglesias fueron divididas. Si no podamos ver, quizás nos va a costar hacer como la iglesia primitiva, esa iglesia que habla de Hechos de los apóstoles, que compartían todas las cosas, el pan, la casa, compartían todo, dice la palabra. Y ahí se veía cómo la iglesia iba creciendo, cómo personas eran sanadas, libertadas. Tremendo lo que Dios hacía en ese momento, como lo hace hoy también. Pero también hay mucha división. Y quiere el Señor que podamos entender que en la unidad está la bendición. Queremos ver personas sanas, queremos ver personas prósperas, queremos ver esta iglesia llena, queremos ver aquellos que vienen porque no saben qué les pasa, y nosotros tenemos la revelación más segura, dice la palabra, aquellos que Dios tiene apóstoles, tiene maestros, tiene aquellos que pueden ser profetas, pues yo creo en la revelación de Dios que es genuina, que es verdadera, que es fiel a su palabra, esa revelación que cambia, que uno dice, pero ¿cómo este hombre sabía lo que a mí me pasaba si yo no le había contado a nadie? Sin embargo, a través de la búsqueda de aquel que se pone y se humilla delante de Dios, Dios lo levanta en medio de su pueblo, y aquella humillación que uno puede tener, Dios la ve y ve los hermanos, porque no vamos con altivez, no vamos con soberbia, sino vamos, hermanos, te pido perdón, sigamos adelante, sigamos unidos, busquemos la forma de cómo llegar a esa unidad, porque también es un mandato aquí en la palabra. Así que sabemos que Dios es uno para todos, Él es en todo, es por todos, es una misma fe, un mismo bautismo, decía el apóstol, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos.
O sea, ese es nuestro Dios, hermanos. Sigamos adelante. No bajemos los brazos. Quizás la lucha es fuerte, a veces enfermedades imprevistas, que uno dice, ¿cómo puede ser que alguien esté así? O me pasó tal cosa, ¿cómo Dios permitió? Pero que podamos entender que el Señor es nuestra fortaleza y en medio de nuestra aflicción, de nuestros problemas, podemos estar en unidad y podemos declarar que hay victoria en su nombre. Y dice la palabra, voy a leer por último el Salmo 133, que dice la bienaventuranza del amor fraternal. Dice la palabra, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Es una palabra que no lo vamos a desarrollar, pero es una palabra tan profunda que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que busquemos ese vínculo, esa perfecta unidad entre nosotros y busquemos su rostro en medio de los tiempos donde hay frialdad, donde hay engaño, donde los gobiernos no son leales, la gente no es leal, la persona no tiene palabra hoy, pero que en el pueblo de Dios tengamos palabra, tengamos unidad entre nosotros, buen trato, que tengamos comunión, búsqueda. Si tenemos diferencia podamos hablarlo, no somos animales para estar peleándonos, si no podemos hablar, tenemos diálogo, busquemos, y si no podemos hablar hoy, oremos y mañana tratemos de arreglar nuestros problemas. Y el Señor de muchos les bendiga. Nos ponemos de pie y oramos a Dios. Y aquel que necesita oración está en libertad, puede pasar. Y oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Tu palabra es fuerte, es penetrante, Señor. A veces hace doler el corazón y el sentimiento nuestro, Señor, de personas comunes, de tener que a veces bajarlo o agachar la cabeza por muchas cosas. Pero, Señor, que en la humildad, que en aquella mansedumbre que dice tu palabra, podamos buscar tu rostro, que podamos ser bendecidos, que toda enfermedad, todo espíritu que suelte en esta noche, todo mover de las tinieblas que viene a atormentar las vidas, aquello que viene a perturbar, a traer murmuración, opresión, rama, clima, yenta, yámase, sé libre en esta noche. Bendito Dios, en esta noche declaramos tu palabra poderosa, que trae libertad a aquel que escucha, Padre, que suelte los oídos de aquellos que lo tienen tapado, cerrado, que tienen opresiones, Señor, que el Espíritu no lo deja dormir por las noches porque están ahí sembrando cizaña, tratando de salir, Señor, buscando a ver con quién se van a pelear. Reprendemos a ese espíritu y que haya libertad en este lugar, Señor, libertad para levantar a aquel que se cae, libertad para aquel que, Señor, se cae, Señor, de depresión espiritualmente, que lo podamos levantar, fortalecer, aquellos que no tienen trabajo puedan conseguir, aquellos que están en pleito se puedan arreglar en esta noche, que tu palabra, Señor, es luz, Señor, que pueda tomar, Señor, y pueda darle luz a tu pueblo en esta mañana, en esta noche, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, es poderosa, es verdadera para aquel que cree. Señor, declaramos tu palabra en esta noche que es poderosa, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, que nadie salga como ha venido sin ni ofendido, sino salga lleno de tu poder, lleno de tu presencia, que yendo a su casa pueda recibir el Espíritu Santo de la cual habla tu palabra, Señor, y puedan ser transformados, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos ser sanos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.